Bueno, queridos patitos, hoy estamos el día 14 de julio y es un día importante en la historia del País Vasco en tanto en cuanto el día fue el de la primera izada de la Icurriña el día 14 de julio de 1894 y desde entonces era conocido como el Día de la Icurriña, el Día de la Bandera. Otra cosa es que internacionalmente se conozca como el Día de la Bastilla, de la toma de la Bastilla y que se ha transmutado a través de la Tercera República Francesa en el Día de la République Française y por tanto es un día de la francesidad en el mundo, pero tiene implicancia en tener una importancia para gure estatua, gure Icurriña, gure Alterdia, nuestro país, patria y partido. Y a través de ello vamos a recomendar este libro de conversaciones con Leizaola. Es un libro que está publicado en el año 1981 y que evidentemente es protagonista el segundo Lehendakari, el señor Jesús María de Leizaola, que tiene relación fundamentalmente con el territorio histórico de Guipúzcoa, pero también con el histórico de Vizcaya, y a través de lo que dentro de 15 días será el ámbito del Día de San Ignacio, que celebraremos con el cumpleaños del partido, 129 años, a pesar de que también está la cuestión de cuándo nace realmente el partido. Pero, evidentemente, es una personalidad relevante de la historia de Euskal de Jeltzalea y del País Vasco como sucesor, fundamentalmente en 1960 a título de Lehendakari del señor José Antonio Aguirre y Lecube, y entre 1960 y 1980 durante 20 años ejerció la máxima magistratura de Euskadi, como es ser Lehendakari de Euskadi. Evidentemente tuvo las dificultades de tener que hacerlo en tierra vasca, pero del Estado francés, con el fallecimiento y enterramiento. Actualmente sigue residiendo el Endacari Aguirre en el otro lado del territorio vasco, al norte del Bidasoa. Ya le hicimos una visita hace no mucho tiempo, un amigo y yo, y evidentemente el señor Leizaola tiene en su haber algo que recomendamos haber visto a través de la fundación, como es la Berreguna de 1974, en donde hubo una visita del Lehendakari clandestina al territorio donde se hacen las investiduras de los Lehendakaris, como es Guernica, donde el Lehendakari Aguirre hizo su juramento y donde recientemente el Lehendakari Pradales ha hecho su juramento bajo el árbol de Guernica, símbolo de las libertades de Euskadi. El libro, escrito y publicado a través de Ekin, colección Conversaciones, es un libro de conversación con un periodista que viene a tratar el tema, Carlos Blasco Olaechea, y que es un diálogo transcrito con el protagonista, lo cual ciertamente es un estilo diferente de hacer las cosas. Podríamos hablar también del libro referenciado de contra la Revolución Francesa, que tiene en su haber cuatro contracrónicas de Fernando Díaz Villanueva con Alberto Garín, y a través de luego una conversación grabada entre ellos, Fernando le dio formato de libro, algo parecido a lo que yo hice de una conversación con Jordi Aragonés y un servidor respecto de un artículo que publicamos llamado Cataluña en el diván, con lo cual son diferentes técnicas a la hora de tratar de sacar algo que el propio Leizaola y otros líderes de Euskal de Jeltzalea y de el ámbito de la institucionalidad vasca tuvieron, entre comillas, a bien no legarnos sus memorias porque pensaban que era algo autocomplaciente y autojustificativo, lo cual ciertamente es alucinante, porque cuando uno ha visto libros como el recomendado por Luis de Quezala de Joseba Aguirrez Coanega, de Los vascos sin historia, los vascos con historia, la historiografía se escribe con productos también hechos por aquellos protagonistas que en forma de memorias, aunque quizá los más habituales sean memorias tipo anécdotas, tipos chascarrillos, que puedan dar lo que salpimenta ciertas crónicas, como puede decir, por ejemplo, un niña que Nasagasti respecto de esos libros que ha escrito a lo largo de
las recientes décadas, en donde hay que salpimentar para poder atraer al público objetivo y al público estándar, no solamente al muy cafetero, con elementos que puedan ser atractivos respecto de personalidades, de situaciones. Evidentemente, este tipo es el que aparentemente Leizaola, como otros, a Julia Guerra mismo, sin ir más lejos, rechazaban de plano a la hora de dejar a otros que pudieran transmitir esos conocimientos y esas vicisitudes y esas vivencias. El problema está en el que los vascos hemos sido y somos bastante ágrafos, y ahora que los libros parece que están de capa caída, sobre todo en el ámbito del papel, parece que esto no solamente no va a corregirse, sino va a continuar ni va a seguir adelante. Parece que cada vez hay menos producción acerca de libros que transmitan no solamente la historia, sino también el presente y el futuro. Y esto es problemático para el detraimiento de recursos para los historiadores del futuro. Afortunadamente, a pesar de las ronchas de dificultad, este señor pudo establecer el diálogo con Leizaola, y en estas páginas, bueno, no son muchas, son unas 230, 240 páginas, nos transmite, eso sí, con una letra no muy pequeña, no muy pequeña como es esta, nos transmite estos pensamientos y estos planteamientos, lo cual ciertamente, a diferencia de otras visiones, como por ejemplo podemos encontrarnos a un Eugenio Ibarzábal, que entrevistó a todos los que eran ciertamente importantes en los años 70 y 80, como también lo hizo Ana Sagasti, en un afán bien interesante de tratar de extractar aquellos elementos de estas personalidades que habían sido relevantes, y que resulta curioso y paradójico, porque a veces, si no nevero ben trovato, si no hay algún elemento de aproximación, pues evidentemente es algo que tiene una justificación y que a veces pudiera verse como favorable o desfavorable, como positivo o como negativo, como algo bueno o malo. Porque cuando llegamos a los años 30 del siglo XX, nos encontramos con que ha habido una situación, y esto es parte también de la biografía de Leizaola, parte de la biografía de Aguirre, parte de la biografía de muchos de aquellos líderes, llamémosle Irujo, que estaban en aquel momento, que veían como la generación anterior, evidentemente Sabino Arana muere en 1903, pero su hermano, Luis de Arana, sigue vivo. Ahí tenemos la historia a través de Jean-Claude Lagón, en un libro que se presentó en Sabinechea, con el nieto, con Iñaki Arana presente, y un servidor también, con un ejemplar que está con un vídeo específico en este canal, como es esa biografía, más bien académica, de Luis Arana. Pero esa generación, cuando se ha transmitido el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, de la dictadura blanda de Berenguer y Aznar, cuando llega el 14 de abril de 1971 y cuando se transmite la relación de poderes a una segunda república en España, esa generación no quiere tomar el poder ni en el partido ni en el gobierno de las cosas, a través primero del grupo parlamentario en Madrid y luego con la configuración prevista del ámbito del gobierno vasco. En 1976, en el 7 de octubre de 1976, con la jura de Aguirre y la configuración del gobierno con los consejeros, los ailburus, los ministros del gobierno de Euskadi. Es algo que en aquel momento podía ser algo más o menos extemporáneo, porque el legado, el aprendizaje, la memorística del pueblo, a través de aquellos que habían batido su cobre en ese primer tercio del siglo XX en el actuar político, quedó al margen. Cosa que evidentemente podía verse como negativo a la hora de establecer el diálogo con aquellos que habían sostenido el impulso desde el surgimiento de las propias instituciones llamadas Euskal Jeltzalea, del impulso a través de los primeros concejales, alcaldes, miembros de las diputaciones, el primer diputado de Vizcaya, como fue Sotayaburto en 1917-19, es decir, ir penetrando en capas sociales, ir penetrando en el ámbito institucional, gentes que habían participado de todo ese esfuerzo, dejaron al lado a una generación que tomó el relevo precisamente en ese momento de cambio, en ese momento distinto. Parece que nuevos tiempos, nuevas personas, nuevos talentos, nuevos dirigentes. Y esto, en parte,
vino a subsanar desde el punto de vista de la transición hacia el pasado, que toda esa generación de haber sido la de Luis Arana habrá muerto en mitad de la dictadura, como le pasó a Luis Arana, que murió en los años 50 en Santurchi. Habiendo dejado ese escalón a la gente más joven, dio la posibilidad de que pudieran alcanzar a superar la dictadura y poder retomar en cierta medida ese retorno del exilio de ciertos dirigentes de peso, como el propio Leizaola, que el libro está publicado en 1989 y acabará falleciendo 8 años más tarde. Por tanto, a pesar de que no tiene visibilidad, a pesar de que no se mete en los problemas, uno muy gordo, como el tema de la escisión, 84-86, no se conoce ningún pronunciamiento público, ni ninguna metida de Lehendakari Leizaola en esa problemática, a pesar de que se es afiliado a Euskal Jeltzale hasta el último de sus días. Por tanto, es un perfil que precisamente por su serenidad, por su saber estar, a veces se le ha tildado de gris, se le ha tildado de ser alguien que estaba fuera de estas cuestiones y que por tanto era objeto de polémicas y de insultos, lo cual ciertamente es alucinante, pero que retroactivamente, como ha pasado como Lehendakari Ardanza cuando ha fallecido tristemente, pues incluso sus más acérrimos enemigos, cuando fallece una personalidad, pues trata de poner en valor lo más positivo, y es difícil, complicado, que salten los más haters, los más trolls, a la hora de poner en vigor lo más malo que esas personas dijeron estando viva esa persona, pero en el momento de la muerte pues parece que por la paz una Ave María, y hay que transitar hacia otros pagos más verdes y ponerse a despotricar contra los que han quedado en este lado de la barda de la vida y del más allá. Evidentemente el tema del más allá es un asunto interesante porque toda esta generación era católica y ciertamente hay un amigo que trata de comentar el hecho de que pueda ser yo, no sé qué cuestiones referido al hecho de que recuerde que la religión, el hecho de la trascendencia, solamente puede ejercerse desde el mero hecho del reconocimiento de que nuestra vía, es decir, la vía de los que creemos en cierta versión de cierta religión, es la única que puede ejercer la trascendencia hacia el más allá. Y solamente esa, porque si no, entonces habría igualdad en el ámbito de bautizarse en el rito católico, en el rito copto, en el rito ortodoxo, en el rito que sea. O en vez de ser una persona que va a misa, pues va a misa hoy, luego va al imán, luego va con el caso de la sinagoga, bueno, va a hablar un ratito con los budistas al siguiente domingo, y bueno, pues evidentemente esto no puede ser, porque evidentemente la religión, la trascendencia, es todo lo contrario de la alteridad, todo lo contrario de la diplomacia, y esto puede justificarse en las guerras de religión, ya sea en el ámbito interno del cristianismo, o del cristianismo con el islam, o dentro del islam, y muchos otros elementos. Por tanto, esta situación deviene en una reflexión acerca de lo que realmente quería trasladar, en que lo mismo que debemos de ponernos en el posicionamiento respecto de la trascendencia del tema religioso, y que esta generación era religiosa, recordemos la relación con la religión en la tercera guerra carlista, en esta guerra civil, en el tema de la justificación a través de la religión de cosas que no estaban realmente ligadas a la religión, sino al poder ligado a las instituciones civiles, clericales del tema religioso, y que evidentemente tiene relación con algo que leímos en un libro sobre el PNV en Álava, donde estaba comentado también el pequeño detalle, que también venía en otros libros, de que en un momento de la guerra civil llegaron desde Navarra a poner en circulación un libelo de que habían asesinado a Leizaola. Leizaola asesinado en el 36-37, lo cual es curioso porque murió en 1989. Es decir, que aquellos que glosan mi muerte deban saber que nunca he gozado de tan buena salud. Conversaciones, por lo tanto, remite a esa biografía de una persona que nace en San Sebastián, que ve morir a su padre a los 6 años de edad, que entra en el funcionamiento público, que tiene una relación con la Diputación y con el Ayuntamiento de Bilbao a través de la Hacienda pública, siendo responsable de la Hacienda de Bilbao, que es un punto bien interesante porque cuando le hicieron la tournée
de la Barriguna de 1974, bajando precisamente desde la Macho de Begoña por esta zona hacia el Ayuntamiento de Bilbao, pasando por al lado. Él recordaba vivamente todas estas cosas que habían pasado en su juventud. Lo mismo que en 1925 tenemos la cuestión de la Unión Minera, siendo capaz de arreglar todo ese desaguisado con la quiebra de esta entidad de crédito. Esto fue importante para la resolución de Calvo Sotelo con el asunto del cupo que fue renovado a través del concierto en ese año 1925. Por lo tanto, van entrando en cuestión elementos a través de la aplicación pública de su profesión de fe en 1918 respecto del nacionalismo vasco, de cómo se va incorporando a todo esto en el ámbito de la propia guerra. Es una biografía bastante extensa, lo realmente existente, a través de también esa dualidad en el ámbito de la función pública. Dicen que es que puede ser el más alto funcionario de aquel gobierno vasco, a través de esa función de secretario de la Diputación de Guipúzcoa, en la presencia también en el ámbito de las Cortes de la Segunda República, y todo el elemento ligado también a la guerra civil, ser miembro del gobierno vasco, la importancia tan relevante cuando se ha comentado alguna cosa. Tuvimos un conversatorio con Xavier Irujo con el tema de Guernica, un conversatorio con Aitor Miñambres, un tema de Santoña, elementos bien interesantes porque han sido objeto de burlas, de polémicas y de libelos y maledicencias, cosa que evidentemente hay que tratar de subsanar, por ejemplo, con esos dos conversatorios, y también este asunto de lo que pasó con las fábricas en Baracaldo, en donde se impidió que se volaran elementos importantes. Solamente se volaron los puentes por materia logística, por materia comunicacional, pero evidentemente no se voló la Universidad de Deusto. El señor Rizaola lo hizo posible a pesar de que habían abierto los agujeros para meter la dinamita. Él se quedó, el último que salió de Bilbao, protegido por los gudaris, y tampoco volaron las fábricas, cosa que tampoco pasó en Reynosa, cosa que tampoco pasó en Asturias. Con lo cual, evidentemente, ahí tenemos un asunto bien interesante, porque la comparativa habitualmente suele ser porque los vascos hicieron esto o lo otro, porque evitaron la destrucción de unas fábricas que al día siguiente se pusieron al servicio de Franco y pudieron servir a través de la caída del norte. Claro, evidentemente olvidan un pequeño detalle que lo comentamos con Aitor Miñambres, que la caída de Bilbao no supuso la desaparición del frente en las encartaciones y la zona minera, hasta el punto de que el mismo día, el día 26 de agosto, en el que cae la Nestosa, el último término municipal, Villa de Vizcaya, es el mismo día en el que cae Santander. Sobre todo con ese mapa que habla de la entrada como un cuchillo en mantequilla desde la zona de, no ya de los Tornos, sino del Escudo, bajando por la misma zona donde está ahora la carretera, la autovía de la Meseta, que baja hacia Torrelavega, cortando precisamente la autovía que ahora existe entre Santander y Torrelavega, e impidiendo cualquier paso, no solamente de los gudaris, cualquier paso de cualquiera que estuviera en el lado occidental. Occidental desde el punto de vista de los gudaris, que se reunieron con Ajuriaguerra en Avellaneda y resolvieron el seguir estando en el combate hasta que, incluso después de salir por Musquiz, por la zona de Turcillos, el manifiesto de Turcillos, yendo hacia el exilio. Todo esto tiene importancia porque Leizaola estaba por allí, estaba para hacer las cuestiones, y el asunto de Laredo tiene bastante que ver con Ajuriaguerra, hermano mayor, y aquel libro de Eugenio Berzábal, y todo aquello con el liderazgo desde la cárcel de Juan Ajuriaguerra. Toda esta generación fue modélica a la hora de establecer esa relación que pasó por París, con 1940 por medio, el asunto de Aguirre, con de Guernica a Nueva York pasando por Berlín, y Leizaola estando como el garante de este hecho de ser vicelehendakari de facto. Y luego lo será de jure, hasta que en 1960, por el triste fallecimiento de Endacari Aguirre, tenga que asumir el reto en unas circunstancias bastante difíciles, como fueron los hechos ligados
por ejemplo, al surgimiento de Ekin/ETA, ligado a los servicios, y que evidentemente es algo que la posteridad, propio Ajuriaguerra dijo, que se sabe dónde uno se mete, pero no se sabe cómo uno salir, y por tanto es algo que hemos comentado en el canal acerca de estas vicisitudes. Evidentemente la biografía es bastante amplia, extensa, porque como se ha comentado, tiene bastantes años de vida. Evidentemente tiene todas estas vicisitudes que he comentado en el exilio y en el hecho de que luego pudo volver. Ajuriaguerra morirá el día 15 de agosto de 1900, perdón, 1978. Irujo morirá a comienzos del año 1981, Leizaola en 1989, con una biografía que se comentaba en síntesis en este libro, en el ámbito de la reflexión desde 1981 de que don Jesús María de Leizaola nació en Donostia, San Sebastián, el 7 de septiembre de 1896. Me ha traicionado el subconsciente respecto del nacimiento de Leizaola con el fallecimiento de Ajuriaguerra. Su padre figuró en el grupo de amigos de Sabino Arana y Goiri, fundador del nacionalismo vasco, y era dibujante artístico. Realizó los dibujos de un mensaje de adhesión enviados a Sabino Arana durante su último encarcelamiento en Bilbao. También tenemos al padre de Irujo siendo abogado de Sabino Arana, por lo tanto los padres prefigurarán cierta descendencia con los Irujo, los Leizaola, que tendrán cierta prestancia en el desarrollo del propio nacionalismo vasco. Huérfano a los 6 años, Leizaola estudió en el bachillerato en el colegio Lecaroz de Navarra, terminando los mismos en Vitoria, en Gasteiz, siendo examinado por el gran vasquista Luis de Elizalde. En la librería familiar, Leizaola se familiarizó con el movimiento nacionalista vasco y sus primeros mentores, entre ellos el padre Azcue, conocido también entonces a la hermana de Sabino Arana, doña Francisca. Se licenció la carrera de Derecho por la Universidad de Valladolid en 1915 y el mismo año obtuvo por oposición una plaza de jefe de sección letrado en la Secretaría de la Diputación de Guipúzcoa, donde fue encargado de los asuntos relativos a agricultura, industria, comercio, comunicaciones, aguas, enseñanza, etcétera, etcétera. Estas actividades le llevaron a participar como técnico en las reuniones de las diputaciones vascas y en las conversaciones de estas entidades con el gobierno español. En igual concepto, intervino en los trabajos preparatorios del mensaje de las diputaciones vascas solicitando la autonomía en 1917, con aquel caso de haber sido el encargado de redactar en euskera los documentos de la Diputación guipuzcoana con la ayuda de Gregorio de Mújica. También intervino en numerosas gestiones de la misma Diputación ante el gobierno de Madrid y conoció entonces a muchos diputados y otras personalidades de la época. Es precisamente en ese año de 1917-1919 donde comentaba el asunto de Sota y Aburto con el liderazgo desde Vizcaya para amancomunar esta situación de la posible situación del Estatuto de Autonomía. Cosa que corrió en paralelo con un posible estatuto en Cataluña, cosa que se superponía con el ámbito de la mancomunidad que habían conseguido en 1914, pero no era suficiente. El señor dictador en 1924-1925 la desmantelará. En 1919 ganó también por oposición la plaza de jefe de sección de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao, en cuyas funciones tuvo que ocuparse de la liquidación presupuestaria creada por la Guerra Europea y de las reformas sociales de aquella época. Desde entonces inició una actividad viva sindical como miembro y asesor de Solidaridad de Trabajadores Vascos y fue miembro de la filial de empleados de dicha organización sindical. También formó parte de las actividades nacionalistas vascas. Organizó en Guernica en 1922 la manifestación a favor de la petición de una universidad vasca y como consecuencia de ello sería detenido y conducido por carretera a Bilbao por la Guardia Civil. La prensa mantuvo polémica sobre los fueros vascos con representantes de otras tendencias. Fue también consejero del diario nacionalista del PNV Euskadi. En 1924 ingresó con el número 1 en el cuerpo de secretarios de la administración local y en el año siguiente, al producirse la suspensión de pagos del crédito de la Unión Minera, será designado judicialmente director gerente de aquel establecimiento bancario, del que siguió siendo consejero jurídico durante 6 años. En esta época fue encargado por las diputaciones de gestiones relacionadas con la renovación de su concierto económico, como decíamos antes, con el Estado de 1925. Aquel que Calvo Sotelo sirvió para decir que los vascos no tenían ningún privilegio en absoluto. Regidor diputado a Cortes por Guipúzcoa en la Constituyente de la República de 1971, fue miembro de varias comisiones parlamentarias, entre ellas la preparatoria de la Constitución. Elegido en 1933, representó al Grupo Nacionalista Vasco
En las de Reglamento, Hacienda y Presupuestos en 1975 renunció al acta de diputado al ser nombrado por oposición secretario de la Diputación de Guipúzcoa. Al producirse la sublevación militar del 18 de julio de 1976 e instalarse la Junta de Defensa de Guipúzcoa, Leizaola tuvo una intervención delicada y eficaz y al evacuar Guipúzcoa y constituirse el gobierno vasco el 7 de octubre de dicho año, fue nombrado consejero teniendo a su cargo las carteras de Justicia y Cultura en el gobierno, presidido por el Lehendakari y consejero de Defensa José Antonio Aguirre y Lecube. Creó la Universidad de Vasca, haciendo funcionar en plena guerra su facultad de medicina instalada en Bilbao. Aparte de su actuación muy extendida en dichos departamentos de gobierno, tuvo gran actividad en colaboración con el mando militar, contribuyendo a la defensa de Bilbao y a su evacuación, así como a la liberación de presos políticos. Después de cumplir varias misiones con el gobierno republicano instalado en Valencia, desde un destroyer inglés trató de salvar vidas humanas en la evacuación de oficiales y soldados concentrados en Santoña. Aquí podemos recordar el caso del cabo Quilates, que venía con el párrafo anterior, relacionado con el hecho de que fue uno de los pocos lugares, por no decir el único, en donde se entabló un juicio para juzgar a aquellos incontrolados que habían hecho aquella matanza, que fue una cagarrutita, una cosa mínima, una cosa nimia en comparación con lo que estaba viviendo el Estado. Por eso se habla de el oasis vasco, en el que el PNV, en que el gobierno vasco, en que la Ertzaintza y Guipúzcoa hicieron la labor impresionante a la hora de controlar a los incontrolados de la manera más efectiva posible, pero evidentemente no es perfecto ninguno, y hubo casos como el cabo Quilates y añadidos en ese momento después de un bombardeo y de la rauxa, de la rabia que surgió en aquel momento. Pero cuando entran los facciosos en Bilbao, había un juicio abierto a la espera de poder culminarlo con la condena de los responsables. ¿En qué otro lugar, dentro del marco de la guerra civil, puede uno encontrar algo parecido? Lo mismo que los intentos de Irujo desde el Ministerio de Justicia de tratar de hacer menos gravosa la guerra, incluso para José Antonio en Alicante. 3 días antes de la pérdida de Bilbao, el gobierno vasco le designa, juntamente con los consejeros Aznar y Astigarrabia, para ocuparse de la evacuación y mantenimiento del orden de la ciudad, que había sido rodeada por las tropas franquistas. Logra evitar desmanes y que fueran volados edificios públicos tales como la Universidad de Deusto. Salió de Bilbao justamente cuando penetraban en la villa los invasores franquistas. En Cataluña, donde se trasladó el gobierno vasco, realizó una ímproba labor de reorganización del ejército vasco, atención a los expatriados de Euskadi y de relaciones políticas internacionales. Perdida la guerra, Jesús María de Leizaola se trasladó a París y actuó en estrecho contacto con Lehendakari Aguirre, de quien fue uno de sus más valiosos colaboradores. Fue uno de los organizadores de la evacuación de vascos a América y actuó juntamente con Eliodoro de la Torre y Julio Jáuregui. Cuando el Lehendakari Aguirre fue sorprendido por la Guerra Mundial en Bélgica, recordemos Dunkerque en 1940, trabajó con verdadero tesón por mantener la permanencia del gobierno de Euskadi en medio de la guerra mundial. Logró instalarse en Bezarram, cerca de los Pirineos, en la llamada Zona Libre, desde donde prosiguió su labor manteniendo contactos con los grupos de resistencia. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, fue Leizaola quien hizo el llamamiento para que se produjera el reclutamiento de lo que fue la Brigada Vasca, que luchó contra los nazis en el Point de Graves, en Burdeos. Al liberarse del territorio francés y volver a Aguirre de Nueva York y ser reorganizado el gobierno vasco, prosiguió su tarea dedicándose a estudios de la situación económica de Euskadi y actuando en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Y a los nuevos equipos internacionales, que fueron el embrión de la llamada democracia cristiana europea y también de la Internacional Demócrata Cristiana. Asimismo, actuó en el Congreso Mundial Vasco, teniendo a su cargo la ponencia en materia económica y social en 1956. En 1960, al fallecer tristemente en París, en Lehendakari Aguirre, todas sus fuerzas políticas y sindicales coinciden en que el sucesor había de ser Leizaola, y este jura su cargo de Lehendakari en el cementerio de Saint-Jean-de-Luz, en Don Iván y Lechón, ante el féretro del primer Lehendakari. Ahí sigue, el Lehendakari Aguirre, y como dice Sadier Arzayus en el prólogo, la duda no era tanto quién fuera el Lehendakari después de la muerte de Aguirre, sino que hubiera un Lehendakari. Tarradellas trabajó duro para que no hubiera ningún Lehendakari, para que se disolviera el gobierno vasco, lo cual es parte de la memoria que todos debemos tener acerca de quién hizo qué, cuándo y dónde. Leizaola
en su presidencia le tocó asistir al recrudecimiento de la represión en Euskadi, al continuo crecimiento de la violencia en el País Vasco y a la intensificación de las acciones de ETA. En 1970 gestiona para que el conocido juicio de Burgos fuera a puerta abierta, lográndolo por presión del Vaticano, ya que se juzgaba a 2 sacerdotes. Al ser este público, el apoyo internacional logró salvar la vida a los condenados. Hemos de recordar un pequeño detalle, y es que Jean-Claude Lagón, Ana Sagasti y Coldo San Sebastián hicieron un libro que está por ahí, está comentado en el canal, que es el de los años oscuros, que viene a refutar toda esta hipótesis de que los vascos habían estado plácidamente durante la dictadura, que el PNV había estado olvidado de la dictadura y que desde el inicio el gobierno vasco había estado en una placidez en el exilio sin tener contacto con el interior. Había la unidad delegada tanto en el ámbito del partido como en el ámbito del gobierno, estaba la conexión en el interior y en el exterior, y las huelgas a finales de los años 40 y comienzos de los años 50, especialmente la del año 51. Por tanto, ahí está una parte de la memoria que debe estar, a diferencia de lo que decía Leizaola respecto de todas estas cosas autojustificativas y autocomplacientes. Evidentemente, uno debe de contar su propia historia, debe de contar su propia verdad, debe contar su propia realidad, porque si no, los otros van a contar la suya, y en eso vamos a perder todos como país. En 1974 viaja clandestinamente a Guernica, como comentábamos, acerca de celebrar el Aberri-Eguna, y dirige un mensaje a la juventud. Luego resultará curioso cómo algunos tratan de recolocarse y el jefe de la policía, que en teoría tendría que haberle buscado, a semejanza de cómo habría podido pasar respecto del policía que estuvo buscando a Aguirre, respecto de los de Vichy y de Alemania, desde el ámbito fascista, en 1940, cómo acabaron logrando atrapar a Compiègne, cómo acabó muriendo Azaña en el sur de Francia. Evidentemente, de haber conseguido a Aguirre, pues no le hubieran tratado bien, como todo el mundo sabe. Como le hubieran tratado a Leizaola de haberle cogido en el Aberri-Eguna de 1974 en Guernica, o en tránsito. Evidentemente, a posteriori, cuando el régimen franquista caerá y se construye algo nuevo, pues evidentemente trate de entablar cierta cuestión con este punto. Un policía que estaba en la comisaría de Indautxu, lo cual lo comenta el señor Ana Sagasti alguna que otra vez como memoria histórica, y de que algunos son conversos, y como decía alguno, puede Leizaola, puede que Irujo, puede que a Julia Guerra, los conversos a la cola. Muerto Franco, por lo tanto, se mantiene en su puesto hasta que en Euskadi no haya una autonomía similar a la que había tras 1936. Lograda esta, el 25 de octubre de 1979 en el referéndum, volverá del exilio en diciembre, en ese año siendo recibido en Sónica y en el estadio de San Mamés de forma multitudinaria y entusiasta. Las elecciones de 9 de marzo de 1980, las primeras a Parlamento Vasco, encabezará la lista de Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco por Vizcaya, y renunciará a su cargo en agosto de ese año, y se dedicará a escribir y responder a las consultas que le hacen las nuevas generaciones, dada su experiencia y conocimientos. En acto público ha sido nombrado miembro de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Estaba casado con doña Coro Loidi, tiene 6 hijos de su matrimonio, escritor en lengua castellana y vasca, obra muy valiosa, La frontera vasca contra moros, contribución de los vascos a la formación de la ciencia del derecho, estudios sobre la poesía vasca, jakintzarako gaitasuna, gure olerkariak, aparte de innumerables artículos en revistas y diarios, y durante su presidencia visitó numerosas veces a los vascos del exilio. Por tanto, este es un libro bien interesante, y que también, hay que decirlo, es también interesante por un pequeño matiz que puede uno valorarlo. Y es que al tener la prestancia de las palabras transcritas, uno puede ver el enfoque que se daba en ese momento, o desde la personalidad de Leizaola, a ciertos elementos, ya sean el tema del pleito por los ayuntamientos en 1974, el tema del pleito por las acciones de la prensa nacionalista vasca en 1930, 31,
en la época inicial de la Segunda República, con todo lo que supuso respecto de la refundación de Euskal Herria Jeltzalea con la reunión de Aberri y Comunión, el hecho de que luego saliera a ANV, con el punto de vista que había entonces, con el punto de vista de los personajes que vivieron eso y que difiere en buena medida de la información que hemos ido procesando después y que incluso pues se puede ver en algún que otro vídeo en este canal acerca de cómo evolucionan los discursos, cómo evolucionan las informaciones y cómo evolucionan los temas para diferenciarse. El enfoque que daba ese momento, en 1980, desde su propia perspectiva de lo que había vivido él, y como muchos otros temas acerca de la realidad histórica de Euskal Herria Jeltzalea y de la figura de Leizaola. Por tanto, las pocas cosas que tenemos de Leizaola, más o menos de primera mano, este es el segundo libro acerca de Leizaola que traemos al canal, pues hay que cogerlo con cariño. Y seguramente lo devolveré a la biblioteca del Batzoki del Gorta, donde tiene que estar para que toda la gente que considere necesario el acercarse a libros como este, pues por lo menos pueda seguir teniendo esa disposición para culturizarse y para incorporar también a un elemento bien importante como es el trasunto de los jefes de gobierno en Euskadi, como fueron Aguirre, Leizaola, Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, Urkullu y ahora Pradales. Catea este tren, la cadena no se rompe y seguimos avanzando para construir una Euskadi mejor, pero siempre desde el legado de los que ayer estuvieron, desde el hecho de conocer lo máximo acerca de todo lo que hubo en su biografía. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur, berobat, beti gelpean.